Toda mi vida escuché de mi madre una sola palabra: fracasada. Incluso después de haber logrado todo con lo que alguna vez soñé. Tenía 6 años la primera vez que le cosí un vestido a mi muñeca con un retazo de una blusa vieja de mi mamá. Recuerdo llevar orgullosa esa muñeca a la cocina, donde ella tomaba café antes de su entrenamiento matutino, y como miró mi trabajo apenas un segundo antes de decir: arruinaste mi blusa. Mejor ve a hacer algo útil. Tenía 6 años, y ella ya me había dejado claro cuánto valía mi pasión. Mi madre, Gabriela, había sido gimnasta competitiva en su juventud, ganaba medallas en campeonatos nacionales, y el periódico local incluso escribió sobre ella una vez. Después construyó su propio negocio, una cadena de ferreterías que creció de una tienda pequeña a 14 sucursales por todo el estado. Era una mujer acostumbrada a ganar, acostumbrada a medir el éxito en medallas e ingresos, en logros concretos que se le podían mostrar a la gente para escucharlos exclamar con asombro. Y yo no era nada parecida a ella. Era mediocre en matemáticas, odiaba la clase de educación física, y los momentos más felices de mi infancia eran los que pasaba en el rincón de mi cuarto con aguja e hilo, cosiendo ropa para mis muñecas, cortando patrones de periódicos viejos, dibujando diseños de vestidos en un cuaderno en lugar de hacer la tarea. Mi madre veía todo eso como una pérdida de tiempo, algo frívolo, nada parecido a las cualidades que ella valoraba: liderazgo, determinación, victorias concretas. Cuando tenía 12 años, me inscribí al club de costura de la escuela sin pedirle permiso, usando el dinero de cumpleaños que me había dado mi abuela para comprar mi primera tela de verdad. Cuando se enteró, no me gritó, solo dijo con frialdad: estás perdiendo el tiempo en tonterías en vez de mejorar tus calificaciones. Con esa actitud nunca vas a llegar a nada, Renata. Eso se convirtió en el estribillo de mi infancia: nunca vas a llegar a nada. Mi padre se fue cuando yo tenía 10 años, y después de eso mi madre se volvió todavía más dura, todavía menos paciente con cualquier cosa que no encajara en su idea de éxito. Me crió sola mientras construía su negocio, y probablemente estaba genuinamente agotada por el peso constante de la responsabilidad. Pero una niña no entiende el cansancio de un adulto, una niña solo escucha las palabras y las absorbe como la verdad sobre quién es. Para cuando llegué a la preparatoria, ya cosía ropa de verdad, no solo para muñecas, primero para mí, luego para compañeras de clase que notaban mis prendas y me pedían que les hiciera algo parecido. Ese fue el primer dinero que gané yo sola, la primera vez que me sentí genuinamente buena en algo, a pesar de todo lo que mi madre había dicho. Pero cuando le mostré con orgullo mi primer cheque por un pedido, solo levantó una ceja con escepticismo y dijo: eso no es una carrera, Renata. Es un pasatiempo que nunca te va a dar de comer. Me inscribí en una escuela de diseño de modas en contra de la voluntad de mi madre, usando el dinero que mi abuela me había dejado. Mi madre lo tomó como un insulto personal, como un rechazo a todo lo que había tratado de darme: estabilidad, sensatez, un enfoque práctico de la vida. Me dijo entonces: haz lo que quieras, pero no esperes que yo financie tus fantasías. Casi no nos hablamos durante 6 meses después de esa conversación. Los años de la escuela, luego unos años trabajando como asistente en un pequeño taller de costura, luego mi propio estudio, que apenas se sostenía los primeros 3 años, todo eso lo pasé casi sin ningún apoyo de su parte. Nuestra relación se fue reduciendo poco a poco a algo formal y distante: una llamada de cumpleaños, un saludo breve de Año Nuevo, a veces un encuentro casual en alguna reunión familiar donde intercambiábamos frases superficiales, evitando cualquier tema profundo. Sabía que mi madre seguía mis avances a través de conocidos en común, a través de mi tía Lucía, quien a veces me pasaba algún comentario. Tu mamá preguntó cómo va el negocio, me decía Lucía, y cada vez sentía un sabor amargo con la palabra negocio, como si incluso de segunda mano mi madre no pudiera llamar a lo que yo hacía una profesión de verdad, en lugar de jugar a ser adulta. Pasaron los años, y poco a poco me fui haciendo un nombre en la industria, participando en pequeños desfiles locales, consiguiendo mis primeras menciones en revistas de moda, y cada vez que pasaba algo importante en mi carrera, me imaginaba contándoselo a mi madre, imaginaba ver aunque fuera un destello de orgullo en sus ojos en lugar del escepticismo de siempre. Pero nunca reuní el valor de llamarla con ese tipo de noticias, con miedo de escuchar esa misma reacción fría que había escuchado toda mi vida. El año pasado me llamó el comité organizador de una gran semana de la moda, ofreciéndome mi propio desfile en solitario, el primero de mi carrera, la oportunidad más grande que había tenido jamás. Lloré de felicidad cuando colgué el teléfono, y los siguientes 3 meses fueron los más intensos de toda mi vida. Casi no dormía, cosiendo, recosiendo,
ajustando cada detalle de la colección que llamé Raíces, en honor a todo el camino que había recorrido para llegar a ese punto. 2 semanas antes del desfile, reuní el valor para llamar a mi madre. El corazón me latía con fuerza mientras marcaba su número, y cuando contestó con su típico bueno reservado, le conté brevemente sobre el evento, tratando de sonar tranquila aunque por dentro estaba temblando. Tengo un desfile en solitario en la Semana de la Moda. Significa mucho para mí. Me gustaría mucho que vinieras, le dije, y del otro lado de la línea hubo un silencio largo. Voy a ver mi agenda, contestó finalmente en ese mismo tono que siempre usaba para cualquier petición mía, y colgué ya sabiendo, con un peso en el pecho, cuál sería la respuesta. Los días antes del desfile pasaron en un torbellino frenético de preparativos, pruebas de vestuario, ensayos con las modelos, coordinación interminable con los organizadores. Le mandé a mi madre una invitación formal por correo, con la dirección, la hora, todos los detalles, e incluso la llamé otra vez 3 días antes del evento para recordarle la hora de inicio. Ella solo dijo, ya lo tengo anotado, Renata, y en su voz no había ni rastro de emoción o expectativa. Llegó el día del desfile, y yo estaba detrás del escenario, temblando, no tanto por los nervios de la colección sino por la duda de si mi madre iba a venir. Había reservado un asiento para ella en primera fila, junto a mi tía Lucía, que había venido a apoyarme. Cuando el salón empezó a llenarse, me asomaba cada minuto desde detrás del escenario, buscando con la mirada una cara conocida, pero el asiento junto a mi tía seguía vacío. El desfile empezó puntualmente, y a pesar del dolor en el pecho, junté toda mi fuerza de voluntad y salí a presentar la colección, sonriendo, concentrada en un trabajo que había hecho mejor que cualquier otra cosa en mi vida. El público aplaudió, los críticos asintieron con aprobación, los reporteros fotografiaron cada salida de las modelos, y desde afuera parecía un triunfo. Pero cuando salí para la reverencia final y miré hacia el salón, el asiento junto a mi tía seguía vacío, y en ese segundo, todo el triunfo también me pareció vacío a mí. Después del desfile vinieron las entrevistas, las felicitaciones de colegas, las llamadas de periodistas, y yo sonreía mecánicamente, daba las gracias, respondía preguntas, mientras por dentro solo sentía un vacío agotador. Cuando por fin terminaron todas las formalidades y pude irme a casa, ya era tarde por la noche. Entré a mi departamento, me quité los tacones que había usado todo el día, y me senté en el piso del recibidor, permitiéndome por fin llorar después de meses de presión y una noche de decepción. Fue entonces cuando sonó el timbre. Me limpié la cara con la manga y fui a abrir, pensando que probablemente era una vecina o algún pedido de comida que había olvidado que hice. Pero en la puerta había un repartidor con un ramo enorme de rosas blancas y color crema, el ramo más grande que había visto en mi vida. «Flores para usted», dijo el repartidor, extendiendo el ramo junto con un sobre pequeño. Tomé las flores con las manos temblando, las llevé adentro, las puse sobre la mesa y abrí el sobre. El corazón me latía tan fuerte que podía escuchar mi propio pulso en los oídos. Adentro estaba la letra de mi madre, la misma letra ordenada y pareja con la que siempre firmaba mis boletas de la escuela. Renata, vine. Estuve parada afuera de la entrada casi 1 hora, mirando a través de las puertas de vidrio como caminabas por la pasarela, como el público te aplaudía. Pero no pude reunir el valor para entrar. No sé por qué tenía tanto miedo. Tal vez porque temía que no quisieras que estuviera ahí después de todo lo que te he dicho durante estos años. Tu colección es hermosa. Tú eres hermosa. Estoy más orgullosa de ti de lo que jamás podría expresar con palabras. Mamá. Me quedé parada en medio de mi departamento, sosteniendo esa nota, y las lágrimas me corrían por la cara, ya no de decepción sino de algo completamente distinto, una mezcla de alivio, dolor por los años perdidos, y esperanza inesperada. Sin pensarlo 2 veces, tomé el teléfono y marqué su número. Contestó casi de inmediato, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. Renata, dijo con voz baja, nada parecida a su tono reservado de siempre. Mamá, recibí las flores, le dije, la voz me temblaba. ¿Por qué no entraste? Quería que estuvieras ahí, a mi lado. Del otro lado de la línea se escuchó un suspiro pesado, y luego mi madre habló, y por primera vez en toda mi vida escuché una vulnerabilidad genuina en su voz. No sabía cómo entrar ahí y sentarme entre gente que probablemente piensa que he sido una mala madre. Durante años te dije que tu trabajo no era serio, que era solo un juego, y de repente vi un salón lleno de gente que había venido específicamente a ver tu trabajo, que admiraba lo que creas. Sentí vergüenza, Renata.
vergüenza de cada palabra que alguna vez te dije. Me senté en el piso, apretando el teléfono contra mi oído, sin poder contener las lágrimas. ¿Por qué nunca me dijiste esto antes? ¿Por qué me seguías llamando fracasada? Porque no entendía, respondió, su voz temblaba. Medía el éxito en medallas e ingresos, porque era lo único que conocía. Tenía miedo de que sufrieras, eligiendo un camino que me parecía inestable, y en vez de apoyo, elegí la crítica, pensando que eso te protegería de las decepciones. Estaba equivocada, mi amor. Estaba muy equivocada, y necesité pararme frente a esas puertas de vidrio, viendo tu éxito, para finalmente entenderlo. Hablamos esa noche casi 2 horas, más de lo que habíamos hablado en los últimos años juntos. Me contó cómo había seguido cada una de mis menciones en revistas, cómo guardaba recortes de mis trabajos en un cajón de su escritorio, sin nunca reunir el valor de decírmelo directamente. Yo le conté cuánto tiempo había esperado aunque fuera una palabra de reconocimiento, como cada una de sus reacciones frías me había dolido incluso ya de adulta. Quiero ver tu colección, dijo hacia el final de la llamada. Verla de verdad, no a través de puertas de vidrio. ¿Puedo ir a verte mañana? Sí, contesté, sonriendo entre lágrimas. Ven, mamá. Te voy a mostrar todo. Al día siguiente vino a mi estudio, y le mostré cada vestido de la colección, le conté la historia detrás de cada detalle, cada elección de tela, y por primera vez en mi vida vi interés genuino en sus ojos en lugar de tolerancia paciente. Tomó uno de los vestidos entre sus manos, pasó los dedos con cuidado sobre el bordado, y dijo en voz baja, «Esto es realmente hermoso, Renata. Me arrepiento de cada año que no pude ver esto».